Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 4 de junio de 2025. Junio, mes del corazón de Jesús, mes de la Eucaristía. En este año, última semana del tiempo de Pascua, preparándonos a Pentecostés, don del Espíritu Santo que brota de ese corazón de Cristo resucitado y vivo, que en cada latido nos comunica esa efusión del Espíritu Santo. Sí, ven Espíritu Santo, ven del corazón de Cristo el amor del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu nos quiere ir conformando al corazón de Cristo en medio de este mundo, en el que el príncipe de este mundo, pues Dios permite que siga teniendo su cierto poder, lo que Dios permita, claro está, pero que es fuerte, no lo podemos negar. Por eso Jesús, en esta preciosísima oración sacerdotal que llamamos el final de esa sobremesa con los apóstoles en la última cena, a punto de irse ya a comenzar su pasión, oraba al Padre, intercedía al Padre por nosotros, por sus apóstoles, por todos los discípulos que iba a ver en la historia, y les decía esto: no te digo que los quites del mundo, los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Pues esa es la clave. Estamos en este mundo, Dios nos llama aquí, a dar fruto aquí, pero sin ser del espíritu mundano, sin dejarnos llevar de los ídolos de este mundo, placer, poder, poseer, la vanidad, en definitiva, la soberbia y todos los pecados capitales que campan a sus anchas, especialmente la avaricia, la lujuria. Madre mía, este mundo. Y a este mundo fue enviado Saulo, el perseguidor convertido en Pablo. Y a la vez que en el Evangelio ayer y hoy leemos esta oración, pues como la despedida de Jesús, pues también estamos leyendo un discurso de despedida de Pablo precioso. En la parte final de lo que leemos hoy, les decía a los presbíteros de Éfeso: siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Es quizá la única palabra que aparece en el Nuevo Testamento dicha por Jesús y que sin embargo no está en los Evangelios. También cuando al principio de los Hechos de los Apóstoles se nos recogen las palabras de Jesús antes de la ascensión, pero esta en concreto, pues no había ningún dato en los Evangelios. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Obviamente coincide con tantas enseñanzas del Señor. Nos empeñamos en ser felices, para mí, esto para mí, yo quiero ser feliz, y no lo eres. Si entregas tu vida a Cristo y a los hermanos, entonces, indirectamente, entonces es cuando Dios te lo concede, porque el que buscare su vida la perderá, y el que la perdiere por mí la encontrará. Mes del corazón de Jesús, mes de la Eucaristía. Paloma Méndez, buenos días. Muy buenos días, padre, ¿qué tal? Pues que para vivir mejor este mes, mañana tenemos un evento mensual muy importante por la noche, ¿verdad? Pues sí, como es el jueves anterior al primer viernes de mes, vamos a exponer el Santísimo en la capilla de la emisora, y desde las 11 de la noche hasta medianoche, 1 hora menos en Canarias, podrán vivir los oyentes a través de la radio y a través también de las imágenes en Facebook Live esta hora santa habitual cada mes desde los estudios en Madrid. Eso será habitual. Luego este fin de semana hay un congreso internacional mundial de altísimo nivel, pero lo importante no es el nivel académico, sino la devoción, en Valladolid, en el entorno del Santuario Nacional de la Gran Promesa, ahí con Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. La primera ponencia es de Monseñor Munilla, don Francisco Cerro también interviene, y muchos teólogos este fin de semana. Porque os recuerdo que además de ser año jubilar, año santo, es también año jubilar de un aniversario de las revelaciones del corazón de Jesús de Santa Margarita María, dado que fueron en 1675, y estamos en 2025.
Pues sí, además del mes del corazón de Jesús que hacemos cada día, además de la hora santa que tendremos mañana, el sábado que viene, no este primero, sino el siguiente, el 14, como otros años, hay toda una tarde de jornada del corazón de Jesús en otro gran santuario del corazón de Cristo, el Cerro de los Ángeles. Y la parte final de ese evento en que interviene también Monseñor Munilla, el obispo auxiliar de Getafe, Rosario de Antorchas. Todos estáis invitados a partir de las 4:30 de la tarde ahí en la explanada y en la Basílica del Cerro, pero luego a las 10:30 de la noche, en hora santa, como solemos hacer, retransmitiremos en directo. Esa ya aparte de la habitual, pues ese sábado. Y por supuesto, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que este año cae tardísimo, el 27 de junio, pues también tendremos retransmisiones especiales. Pues invoquemos todos a ese corazón de amor que late por cada uno de nosotros, y ahora en particular en esta semana no nos olvidemos invocar mucho al Espíritu Santo, y muy particularmente ese Espíritu Santo al que invocábamos para la elección del Papa, pues le pedimos que le vaya dando fuerza, le ilumine. Qué buena tarea tiene, madre mía, pues este sacerdote religioso, agustino, obispo y ahora sucesor de San Pedro, ahí en Roma, donde San Pedro dio la vida por Jesucristo. Cuántos santos, como en todos los estados de vida, ese seguir al Señor, estando en el mundo sin ser del mundo. Y eso es lo que vivió este matrimonio, cuya vida seguimos conociendo, de Chiara Corbella y su marido Enrico. Pues vamos a dar un pasito más en ese conocimiento. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella Petrillo. Recordemos que embarazada de Francesco, el tercer hijo, pero el primero que viene sin discapacidades, sin saber que iba a morir, sino todo lo contrario, y justo en este embarazo es cuando se descubre un tumor en la lengua de Chiara y que es una situación peligrosa. Ese tumor se puede extender, hay que operar cuanto antes, pero ella se niega a que la operación sea pronto para dar el mayor tiempo posible, que se vaya formando bien el niño, que no haya un parto demasiado prematuro. Bueno, hay esas batallas, entre comillas, entre ella y los médicos querían operar cuanto antes, ella no tanto, vamos a aguantar todo lo posible. Bueno, pues le hacen esa primera operación, todavía embarazada, esa sí se podía hacer. Luego quedó pendiente la segunda, en la que le quitan de la lengua pues ese tumor, pero queda con muchísimo dolor cuando va pasando la anestesia y pasa una noche horrorosa. Y nos contaba, y nos quedábamos el otro día, que le gritaba a Dios durante la noche: ¿por qué no me quitas el dolor? Sé que puedes hacerlo. Y contaba que estaba medio delirando, claro, pero un momento dado, como que ese espíritu de rebelión que nos ataca cuando sufrimos mucho, le llevó a decir: Dios no existe, de lo contrario, no me haría esto. Pero la pobre, pues eran momentos así que no sabía lo que decía. Y dice: en ese momento experimenté un gran dolor en el corazón y me sentí sola como nunca me había sentido. Me dolió haber pensado esto. Realmente, Chiara experimenta un sufrimiento, un dolor más profundo. El de sentirse abandonado en la cruz, lo que sintió Jesús, es lo que experimenta Chiara en ese momento. Y eso le duele. Es la prueba de la fe, son las noches oscuras que pasan pues todos los santos. Y ella también pasó por ahí, anda que no tuvo situaciones de cruz, cuando
poco más de un año después, cuando ya va acercándose a la muerte y siente que el esposo está a punto de llegar, tendrá miedo de volver a tener esta noche, temerá el dolor, pero no por el sufrimiento en sí, sino porque recordaba cómo la duda le había surgido en ese momento de dolor tras esta primera operación. No puede ser, su Dios es un Padre bueno, pero ha enviado a su Hijo a morir por amor. Ella no puede creer lo contrario. Sí, pero en esos momentos no tenemos que asustarnos cuando nos vienen esos pensamientos, porque sí, surgen, pero enseguida hay que decir, Señor, no te entiendo, pero me fío de ti, Señor, me fío de ti. Tras esa noche durísima en el hospital, cuando llega su marido, apenas se acababa de dormir. Cuando me desperté, continúa Enrico, leía a mi lado un libro, Las Fuentes Franciscanas, los relatos así originarios de la vida de San Francisco. Se le abren los ojos cuando su marido proclama las famosas y extraordinarias palabras de San Francisco sobre la perfecta alegría. ¿Qué decía San Francisco? ¿De en qué consistía la perfecta alegría? Pues en aceptar la voluntad de Dios en la adversidad, un amor que afronta el dolor y que sabe transformar el mal en bien. Pero sigue con esas tentaciones. A Chiara no le parece verdad, piensa que de esa noche no ha entendido nada, que ha renegado del Señor, pero Dios no la ha abandonado. Para ella es maravilloso ver cómo continúa amándola a través de esa persona que ha puesto a su lado en el matrimonio. Su dolorosa experiencia de la oscuridad de la fe, la aridez espiritual que ha vivido en esas horas precedentes, termina ahí con su marido al lado. Quiere que le den el alta. Le parece inútil seguir en el hospital. Sale, su amiga y también médico Daniela le prescribe un analgésico más eficaz que los que le dieron en el hospital y eso le ayuda mucho. Una cosa no quita la otra. Tenemos que ofrecer al Señor los sufrimientos, las oscuridades y lo que no tiene remedio aceptarlo, pero también es verdad que la providencia se sirve también de los medios humanos y Dios quiere que hagamos también, que pongamos esos medios cuando existen, como es el tomar un analgésico. Pero cuando llegan a casa no es fácil hablar. Chiara sufre mucho, no puede apenas hablar. El domingo siguiente a la operación ella y Enrico van a misa, va del brazo de su marido que habla en su lugar, interpretando sus gestos e intenciones. Chiara sonríe, aunque con la boca cerrada, pero siempre sonríe. Bien es verdad que por primera vez quizá en su vida, pues tiene la moral bastante bajita, pero saca fuerzas de flaqueza y sigue adelante. Todo esto tiene sentido, escribe en su diario, porque lo hago por Francesco, el hijo que llevaba en sus entrañas, por el que estaba sufriendo así, porque pues la mayor parte de las personas hubieran dicho nada, cuanto antes me opero ya y ¿qué vamos a hacer? Si el niño pues lo sufre, no, ella no, ante todo el niño. Entre tanto llega el resultado definitivo del estudio histológico y desde luego no es nada bueno. Es uno de los tumores más agresivos, un carcinoma en la lengua que sobre todo suele afectar a los hombres y hombres fumadores y más de 60 años. Chiara nunca ha fumado, tiene 27 años, ya es mujer. No hay ninguna relación lógica. Como no lo hubo con esos dos hijos que tuvo tan malitos, no había motivo, no había explicación genética. Pero Dios humilla a los sabios. Hay cosas más allá de las explicaciones humanas. Chiara llamará a su tumor el dragón. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en el Apocalipsis aparece el dragón, un dragón como símbolo del enemigo, del demonio. Y Chiara va a tener su batalla contra el dragón. Pues seguiremos conociendo cómo fue esta batalla, pero hoy quedémonos
con que hay que pasar también por esas noches oscuras, por esos momentos en que nos surge la duda, de verdad Dios está conmigo, Dios me quiere, incluso la tentación contra la fe. Será todo un montaje, será todo falso. No te extrañes, querido oyente, en momentos de oscuridad que nos venga, a todos nos puede venir esa duda, pero enseguida hay que reaccionar y decir: Señor, auméntame la fe, creo en ti, aunque me cueste entenderte, me fío de ti, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pues vivámoslo así, confiemos en el Señor, pidamos a la Virgen María, que menuda noche oscura, viendo agonizar de esa manera tan horrorosa como vio a su hijo, del que sabía que era el Hijo del Altísimo, pero no perdía la fe en ese amor del Señor. Corazón de Jesús, corazón de María, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Bueno, pues precisamente para esos momentos de oscuridad a los que tantas veces nos lleva el dolor y particularmente la enfermedad, para acompañarnos y fortalecernos a todo nuestro ser, alma y cuerpo, el Señor ha instituido un sacramento que estamos tratando estas últimas semanas en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la unción de los enfermos. Y recordemos, primero estuvimos hablando un poco el contexto, pues la enfermedad en la vida humana, el enfermo ante Dios en el Antiguo Testamento, el enfermo ante Cristo, nuestro médico, nuestro Salvador, el encargo o los encargos de Cristo a sus discípulos y a la Iglesia sobre el trato a tener con los enfermos, la oración de intercesión, la caridad, la misericordia, pero también este sacramento. Estuvimos viendo su institución, el texto de la carta del apóstol Santiago, un poco la evolución histórica del mismo, quién lo puede administrar, el obispo o el presbítero, quién lo puede recibir, el que tiene una enfermedad seria o ya simplemente está entrando en una etapa de la vida de debilidad por la ancianidad. Y luego lo último que vimos fue en concreto cómo se ha ido un poquito celebrando en la historia, pero particularmente estuvimos leyendo, resumiendo un poco, pero viendo con bastante detención cuál es el ritual actual. Varios me habéis dicho: ¡ay, qué bonito! Pues, y es que es verdad que tenemos una idea, ¡ay, no, que no venga el sacerdote! Pensando como es una cosa así de miedo, luctuosa, y todo lo contrario. Es un sacramento de paz, de alegría, de serenidad, de poner en manos de Dios a esta persona, a este enfermo, y que siempre tiene esos efectos de consuelo, de ánimo, e incluso si se pide a tiempo, claro, si se pide cuando uno ya está muriendo, ya tendría que ser un milagro, pero que a veces ocurre, pero lo normal es, es que se debe pedir con tiempo y a veces ocurre eso, la sanación también corporal. Bien, pues esto de lo que ya hemos ido hablando de una manera o de otra, es lo que ya el último apartado vamos a ver con más calma, los efectos de este sacramento. Ya digo que esto ha ido saliendo inevitablemente al hablar de la institución, al hablar de la historia, al hablar del rito, pero ahora ya de una manera como más sistemática, el catecismo nos va a dedicar varios números, bueno, son solo 4, pero 4 muy enjundiosos, que vamos a ir viendo con calma. Nos va a decir el catecismo en el 1520, nos va a hablar de un don particular del Espíritu Santo. Este sacramento, pues como todos, pero en concreto este, pues se nos da en él un don particular, ya veremos en qué consiste, del Espíritu Santo. Segundo efecto, nos va a unir de una manera especial a la pasión de Cristo. Cuando yo sufro no soy yo, es Cristo en mí. Yo me uno al sufrimiento de Cristo. Por tanto, unión a la pasión de Cristo. Tercero, es algo no puramente individual, sino una gracia eclesial. También nos une a la Iglesia. Y en cuarto lugar, y esto ya depende de qué momento vital lo recibe uno,
Cuando ya sí que es la situación en que una persona está llegando al final de la vida, es una preparación para el último tránsito, para el último viaje. Y ya digo, esto es cuando se recibe en ese momento, que se puede recibir y se debe normalmente antes, pues simplemente porque uno ya ha llegado a una cierta edad o tiene una enfermedad grave, ya puede, pero también, más de luego, más que nunca, también al final. Por tanto, una preparación para el último tránsito. Pero ahí nos va a añadir el Catecismo un par de números dentro de un subapartado sobre el último sacramento del cristiano. Propiamente no debería ser la unción, sino la Sagrada Comunión en forma de viático. Ya explicamos que, claro, esto era más fácil en otros tiempos. Hoy día pues se suele morir pues ya inconsciente en el hospital. Entonces, pues claro, muchas veces no se puede recibir esa comunión, pero siempre es el ideal el recibir esa última comunión que se llama viático. Bueno, pero vamos con calma y de momento vamos a leer el primer número y haremos una introduccióncita que nos vaya situando. Pues ya os he dicho varias veces, no me importa en este sacramento y en general en ninguno, pero bueno, en este menos, que repitamos cosas porque la verdad es que tenemos bastante desconocimiento. Para empezar, todavía muchas personas siguen llamándolo extrema unción, que no es que esté mal, se ha llamado así durante siglos, pero es más, digamos, refleja más lo que significa este sacramento, como ya indicó el Vaticano II, llamarlo unción de los enfermos, porque no solo es la extrema unción, lo es cuando se recibe en efecto ya en situación pues de cercanía a la muerte, pero es muy conveniente recibirlo también antes. Por lo tanto, no lo llamemos extrema unción, que parece que solo es para el moribundo, no, unción de los enfermos. Bueno, pero vamos a leer de entrada el primer número sobre este apartado de efectos de la celebración de este sacramento, que es el 1520. Así que, Paloma, vamos a por ello. Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo, que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si es tal la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, pues este primer número ya nos da una visión de conjunto de los efectos, del principal efecto a nivel espiritual en la persona que lo recibe. Resumiéndolo con esta primera expresión, se nos da un don particular del Espíritu Santo. Ya lo releeremos despacito, este número, donde la primera frase después de esa especie de título, un don particular del Espíritu Santo, es que la gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Pues justamente lo que le hacía falta a Chiara en esos momentos de oscuridad, recibir una gracia de consuelo, de paz y de ánimo. Una gracia que es un don del Espíritu Santo. Y ese don renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno. Claro, esto todos los sacramentos, pero especialmente la tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Y ojo, no porque ya esta persona se está muriendo, que ya digo que puede recibirse mucho antes de que ocurra eso, pero no hay que olvidar que toda enfermedad y toda enfermedad seria, en el fondo, es como decirnos, recordarnos nuestra fragilidad y recordarnos que antes o después, en la gran batalla médica de la vida contra la muerte, va a vencer la muerte. Eso hay que ser consciente de ello en esta vida. Claro, mirando el contexto global de toda nuestra existencia, va a vencer la vida si sufrimos y morimos unidos a Cristo, porque Cristo murió, pero resucitó. Sí, pero a nivel humano, a nivel natural, los médicos lo dicen esto, ¿no? Muy bien dicho. Nuestra misión básicamente son dos. Una, aliviar el dolor de los enfermos. Dos,
retrasar contra la muerte sabiendo que al final nos va a vencer la batalla. Claro, hay personas que parece que siempre piensan, bueno, ya me curaré, a ver qué hay que hacer. Y no aceptan que el médico no es Dios, no aceptan que antes o después hay que asumir la muerte. Y es una cosa curiosa, ¿no? Hace poco le oía yo una persona, yo ahora cuando era joven decía, bueno, yo ya a los 65 ya me quiero morir. Ahora que se va acercando, bueno, no, a los 75, no, según se va acercando, siempre no. Bueno, nadie quiere vivir 120 años, pero nadie quiere morirse mañana. Al final siempre piensas que, ya bueno, esto ya, no, ya verás tú que mi médico va a encontrar algo que no sé qué. Siempre nos hacemos ahí una falsa ilusión, que no, hombre, que no, que hay que asumirlo. Y entonces la enfermedad grave, una operación seria, tal, siempre son recordatorios, chico, que antes o después tú va a llegar, estás preparado, hay que prepararse. Bien, ya volveremos a releer despacio, ya digo, este número, pero vamos haciendo como un poco de recoger pues todos los fundamentos, ¿no?, que ya hemos ido hablando en parte, de este sacramento. Los fundamentos siempre hay que ir pues a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia, son los canales por donde nos llega la revelación y luego todo eso explicado por el magisterio de la Iglesia. Pero es cierto que este sacramento en particular, como tiene tantos matices, pues ya lo hemos dicho, hay veces que se ha acentuado más uno en la historia, otro, y bien, pues eso es lógico. Y luego, por otro lado, y esto es muy importante, no deja de ser verdadero que, claro, que hay algunas cosas seguras, pero que luego al final todo depende también de Dios nuestro Señor, sus caminos, pues Dios a cada uno le da una gracia, y eso no podemos saberlo. Y luego también de la respuesta del ser humano. Y a veces me hacen preguntas, me hacéis a veces, ¿no? Oiga, tal persona recibió la unción, ¿sabrárselo? Digo, yo qué sé. O sea, no se trata simplemente de recibir un sacramento, se trata de esa persona en su interior, cuál era su actitud respecto al Señor, que eso es lo decisivo. Y entonces puede ocurrir, y vamos, no tengo ninguna duda de que ocurre, de que personas que externamente hayan podido recibir los sacramentos, vaya usted a saber cómo, como a veces hay gente que comulga y uno dice, bueno, y este hace no sé cuánto tiempo que no se confiesa o que vive en una situación mala. Pues no se trata simplemente de recibir un sacramento, sino interiormente cómo lo vive. Entonces, claro, está por un lado el misterio de que lo que Dios en cada caso comunica, la difusión que da o deja de dar, o en mayor o menor medida, de su gracia. Pero el segundo, la actitud libre del ser humano que responde. Entonces habrá quien externamente reciba el sacramento, pero sin verdadera actitud interior, sin fruto, y que aparezca que qué bien y luego pues no están bien, y viceversa. Hay personas que sin culpa no han recibido el sacramento y sin embargo interiormente ya estaban en una unión con el Señor, en una actitud de contrición y que claro que se salve. Y no hay que olvidar que ha habido santos que han muerto sin un sacerdote al lado, y sin recibir la unción de los enfermos. Por ejemplo, San Francisco Javier, que muere en aquella isla mirando a la China, pero en fin, bastante santo estaba, querido San Francisco Javier, y sin embargo tenía al lado un hermano, pero no tenía ningún sacerdote. Por eso siempre al final hay que dejarlo todo en manos de Dios, que solo Él sabe lo que pasa entre Él y cada alma. Dicho esto, pues vamos a recordar enseguida pues los fundamentos bíblicos y tradicionales donde vemos pues donde el Señor nos ha ido hablando de los efectos de este sacramento. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Acabamos de decir que este sacramento ante todo es un don particular del Espíritu Santo. Tenemos que invocarlo mucho, pues vamos a hacerlo con esta versión inglesa, pero en latina, del Veni Creator Spiritus.
Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Veni Sancte Spiritus. Bueno, pues obviamente el primer lugar al que hay que acudir para ver los efectos de este sacramento es el texto fundamental del Nuevo Testamento, Santiago 5, 14, 15, y concretamente la segunda parte, el versículo 15, porque empieza, ya sabéis, lo hemos leído varias veces, así esta carta, este fragmento. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Aquí en esta primera parte pues se nos dan las claves que hemos ido explicando sobre quién administra este sacramento, los presbíteros de la Iglesia y el sacerdote mayor, que es el obispo, la oración, la unción con óleo en el nombre del Señor. Pero ahora nos habla en la siguiente frase de qué efectos puede tener este sacramento. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 3 partecitas de la frase. La oración, esa oración de la fe, salvará al enfermo. Claro, un término genérico. No hay que olvidar que la salvación en la Sagrada Escritura es algo global. Es decir, Dios viene a salvar al hombre, cuerpo y alma. ¿A qué se refiere más? ¿Al cuerpo, al alma, a todo? Salvará al enfermo. Segundo, el Señor hará que se levante. Que se levante. Eso se usa también cuando Jesús resucita, o cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, por ejemplo, o al joven, al hijo de la viuda de Naín, y a Lázaro, levántate y anda. El Señor hará que se levante, que se levante. Pues ¿cuál es el matiz que puede tener aquí esta expresión? Y tercero, si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. O sea que también hay un efecto de tipo perdón de los pecados. Bueno, esto es el fundamento bíblico. Si vamos a los textos de magisterio, vamos de momento a leer solo un texto clave, porque cuando realmente hay ya negación de la mayor parte de los sacramentos, de su esencia y de su eficacia, es con la ruptura protestante. Y entonces a esa crisis responde el Concilio de Trento. Y en concreto de este punto, ¿qué dice el Concilio de Trento? Lo siguiente: la realidad y el efecto de este sacramento se explican por las palabras que acabamos de leer. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Y explica: porque esta realidad es la gracia del Espíritu Santo, cuya unción limpia las culpas, si alguna queda aún para expiar, y las reliquias del pecado, y alivia y fortalece el alma del enfermo. Aquí el Concilio de Trento, como vemos, se fija sobre todo en la parte espiritual, ese limpiar las consecuencias, las reliquias, los restos que puedan quedar del pecado. Pero sigue diciendo, excitando en él, en el enfermo, una grande confianza en la divina misericordia. Ese aspecto que decíamos antes, ¿no? De que conforta que el ánimo, ¿no?, del que está pasando oscuridades y está ahí el pobre pues tentado de desesperanza, pues este sacramento excita en él una grande confianza en la divina misericordia, por la que, animado el enfermo, el ánimo al enfermo, animado el enfermo, soporta con más facilidad las incomodidades y trabajos de la enfermedad. Recordemos que en el lenguaje de ese siglo XVI, trabajos no tiene solo el sentido de que uno está trabajando, sino el sentido de sufrimientos, incomodidades. De hecho, la palabra trabajo etimológicamente viene pues de un instrumento de tortura. Entonces, soporta con más facilidad las incomodidades y trabajos de la enfermedad. Resiste mejor a las tentaciones del demonio que acecha a su calcañar. La famosa expresión de Génesis 3:15, de la serpiente acechando el calcañar de la mujer, en definitiva de la Virgen María. Entonces, por un lado ha empezado hablándonos de la purificación de los restos, de las reliquias del pecado. Luego nos habla de que ayuda a dar confianza en la divina misericordia.
anima al enfermo, y así el enfermo puede soportar con más facilidad las molestias, las incomodidades, los sufrimientos. Vaya, ¿y qué verdad es? ¿Qué verdad es? La persona recibe sacramento y el dolor sigue ahí, pero lo lleva de otra manera. Y a veces, a veces hasta disminuye, al menos esa su percepción psicológica. Pero sigue diciendo, resiste mejor a las tentaciones. Esas tentaciones, el demonio, claro, toda hasta el final de la vida, y sobre todo al final, esto hay que ser consciente de ello, ¿eh? El demonio siempre va a intentar hasta el final llevarse a uno de su lado. Y es la ocasión. Pues mira, aquí, tú que te has fiado de Dios, mira la que está pasando, mira qué mal estás llevando esto, cómo estás sufriendo, mira qué dolores, Dios te ha abandonado, Dios te ha engañado, Dios no te quiere, Dios no existe. Pues eso que le pasó aquí a la Corbela, por eso nos viene muy bien justamente ese texto que hemos leído de cómo pasó esa noche horrorosa tras la operación en su lengua con un grandísimo dolor. El demonio tienta. Pues entonces nos dice el Concilio de Trento que este sacramento ayuda a resistir mejor a las tentaciones del demonio que acecha su calcañar. Y añade finalmente, y a veces, cuando conviniere a la salvación del alma, recobra la salud del cuerpo. Es decir, que también, aunque ha insistido, sobre todo como es natural en un sacramento, que no es magia para hacer un milagro exprés, el sacramento es, ante todo eso, comunicar la gracia de Dios para acercarnos a Dios, para prepararnos, irnos uniendo al encuentro con Él. Entonces ha insistido en los efectos espirituales, la purificación de las culpas que quedan, la purificación de las reliquias del pecado, la confianza en la divina misericordia, el llevar con más ánimo y facilidad las incomodidades y sufrimientos, la gracia para resistir mejor las tentaciones, pero también, cuando conviene a la salvación del alma, también la salud del cuerpo. Sí conviene a la salvación del alma. Por eso podemos pensar que si una persona recibe a tiempo este sacramento y la providencia divina ve que a esta persona le viene bien el seguir un tiempo más en la vida y que en esa vida, ese tiempo mayor de vida le va a acercar más a Dios, pues es muy probable, claro, que este sacramento dé también la curación del cuerpo. Pero si en cambio Dios ve que no, que ya es el momento, pues claro, pues no va a curar el cuerpo. Sí, sería peor para su alma. Porque esto es que hoy día, como hemos ido perdiendo la fe en la vida eterna, y nos parece que da igual, que aquí todo el mundo, su final es el mismo. No, el final de cada uno es la consumación de la vida, y la vida en relación con Dios. Tanto cuanto te hayas unido a Dios, pues tanto cuanto más unido estarás a Dios en la eternidad, y tanto cuanto no estés unido, y si lo has rechazado por completo, pues desde luego la eternidad no va a ser nada agradable, para nada. Por tanto, esto es lo que nos dice el Concilio de Trento. Y vamos a empezar, porque no creo que hoy nos dé tiempo, a sintetizar el resumen que hacía de este tema de los efectos de este sacramento el teólogo Auer, en una obra conjunta en que él y un tal Joseph Ratzinger escribieron una síntesis de teología, pero esta parte de la unción de los enfermos la hacía Joseph, me parece que era Auer, y tiene un apartado sobre sentido y efectos del sacramento que la verdad es que está muy bien. Lo vamos a ir leyendo resumido un poco y comentando alguna cosa. Pues empezamos hoy y ya seguiremos. Después de haber recordado el texto de la Carta de Santiago, pues bueno, sobre ese texto nos da algunos matices. En concreto, que ahí no se habla de personas sanas que son pecadores, no, sino de enfermos. Tampoco habla ese texto de moribundos, sino de enfermos. ¿Veis? Entonces es el punto de partida. Pero sin olvidar que en la Sagrada Escritura, como ya vimos hace tiempo, la enfermedad no se ve solo como un mal físico, sino como algo de todo, del hombre entero, cuerpo y alma, y en su situación ante Dios, porque además, pues como en el fondo estamos apuntando, ese mal físico muchas veces lleva al hombre también a un mal espiritual, a rebelarse contra Dios. Y luego también recuerda lo que os he dicho hace un momento, que el sacramento no es simplemente la acción de Dios, que es lo más importante, eso que llamamos teológicamente el ex opere operato. La acción de Dios está garantizada si el que la recibe no se opone, pero claro, también se recibe mayor o menor gracia de Dios, también depende de la colaboración o no del que lo recibe. Todos en una misa que comulgan, todos reciben el cuerpo de Cristo,
pero hay quien recibe con muchísimo amor y devoción y quien, bueno, pues un momentito ahí, 2 palabritas al Señor y ya está corriendo, ¿no? Pues claro, eso también pasa aquí. Se puede recibir de muchas formas todos los sacramentos. Pero vamos a ver cómo comenta John Auer, me parece que es el nombre, John, este texto de Santiago. La oración de la fe curará al enfermo. Curará, pero el verbo griego propiamente más bien significa salvar, salvará. Y recuerda que este verbo se emplea 4 veces en esta carta de Santiago, no solo en este pasaje, sino en otros. Y alude siempre, como decíamos, al hombre entero, al hombre entero. También en hebreo la paz, shalom, o el saludo de San Pablo en sus cartas, ¿no? Gracia y paz, tienen ese sentido amplio. La paz judía no es, digamos, es un conjunto de todos los bienes espirituales y materiales también, y el deseo de San Pablo pues es algo espiritual, gracia y paz, pero que repercute en la esfera corporal del hombre. Pero, por otro lado, no se trata de una curación mágica o carismática, mucho menos mágica, de enfermos en absoluto. Siempre, bueno, pues depende de lo que Dios en cada caso disponga. La oración de la fe, con la santa unción, salvará, curará al enfermo. Bien, pues hay distintos matices que en cada caso pues serán de una manera o de otra. Segunda frase que aparecía en la carta de Santiago. El Señor lo levantará, o le hará levantarse. En esa situación terrena en que está el hombre. Como decíamos antes, levantar, en el caso de Cristo, por ejemplo, levantó a la suegra de Pedro, ¿os acordáis? La coge de la mano y la levanta, o se levanta el paralítico, coge tu camilla, levántate, o la hija de Jairo. Se alude a la situación terrena del enfermo. Entonces aquí podemos hablar de un levantar espiritual del enfermo. El Señor confiere al enfermo fuerza y fortaleza para el dominio espiritual de su sufrimiento, pero también el aspecto corporal. Así que siempre son estas 2 dimensiones que, bueno, pues en cada caso se acentuará más una u otra. Pero tercero, y el condicional, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Este perdón de los pecados no va unido inmediatamente a los textos anteriores, sino con esa forma condicional, si hubiese cometido pecados. Y esto, señala Auer, significa que este sacramento no va directamente contra el pecado. No, directamente contra el pecado, ya lo hemos dicho otras veces, es el sacramento de la penitencia. Pero es verdad que directamente no va a eso. Directamente va a la enfermedad, va al enfermo. Pero en tanto en cuanto el pecado también, los restos del pecado, quedan en este enfermo, pues ayuda a completar los efectos del sacramento de la penitencia. Recordemos que en este mismo, junto a este texto de Santiago, también se habla de un tipo de confesión de pecados, pero así no en el sentido de nuestro sacramento de la penitencia, sino en un sentido más amplio, ¿no? Pero se habla de ello. Entonces sí, se presupone esa colaboración del enfermo, y por eso hoy día, si el enfermo está consciente y puede, como ya explicamos al ver el rito, lo suyo es que antes de empezar la unción de los enfermos, ofrecer la confesión. Claro, eso es lo suyo. Entonces, si la persona está consciente y puede, pues lo primero debe confesarse, salvo que lo haya hecho ya hace poco y no le hiciera falta, pero en principio siempre es conveniente. Pero es verdad que, supuesto eso, este sacramento, digamos, remacha esa purificación del alma de los pecados. Incluso si no hubiese podido confesar sin culpa, pero su actitud es de arrepentimiento, ahí es donde sí que puede de alguna manera sustituir la confesión, pero repito, solo si la actitud es de contrición, de arrepentimiento, y se hubiera confesado, y no ha podido ser porque de repente se ha puesto malo por lo que sea. ¿Veis? O sea que no podemos nunca pensar, bueno, no importa que no se haya confesado, porque bueno, ha recibido la unción. Bueno, pues habrá que ver qué actitud interior tenía.
Y claro, es que si uno está en una situación objetiva de pecado y no ha salido de ella y no tenía intención y no, si yo me curo sigo viviendo mal, hombre, pues no te creas tú que esto va a ser que Dios con ese sacramento, aunque tú no quieras, te va a perdonar. No, si tú no quieres no te va a perdonar, porque para perdonar hace falta que tú te arrepientas del pecado, obviamente. Pero indudablemente ayuda a purificar esas reliquias, esas consecuencias del pecado, de esto hablamos ampliamente cuando en la parte final de la exposición del sacramento de la penitencia estuvimos hablando de las indulgencias y de las penas temporales. Entonces, aunque uno se arrepienta y se le perdonen las culpas del pecado, eso no quiere decir que no queden penas temporales o reliquias en el propio ser humano. Ya vimos que hay distintas teorías, explicaciones, si es lo mismo las penas temporales que ante la justicia divina o simplemente pues son, pues eso, que todo pecado deja una huella en el hombre y eso pues ahí está, en nuestro ser. Bueno, pero en cualquier caso, este sacramento indudablemente en la tradición está muy claro que ayuda a liberarse de esas reliquias, de esas consecuencias del pecado. Bueno, de momento nos quedamos en esto. Un conjunto de efectos sobre el ser humano completo, cuerpo y alma, que presuponen evidentemente que Dios en su libertad y en su providencia pues concede lo que es esa comunicación de su gracia conforme a su santísima voluntad, que la concreción y cómo será en concreto en cada caso, pues no lo sabemos, pero depende también de la actitud del que lo recibe, que actúa sobre el ser humano entero, cuerpo y alma, que ante todo tiene unos efectos espirituales, pero que en función de esos efectos espirituales puede tener también esa repercusión de curación del cuerpo. Y en cuanto a los efectos espirituales, sobre todo, por un lado, es la paz, la confianza, el ánimo, pero también este aspecto de ayudar a consumar y a purificar en el ser humano, que todos somos pecadores, a purificar de las reliquias, de las consecuencias del pecado. En definitiva, que usemos todos los medios que Dios nos ha dado en la Iglesia, que confesemos con frecuencia, que pidamos la unción de enfermos cuando ya una persona, bien sea que entra en debilidad por la edad o bien enfermedad grave, que no esperemos al final, pero que intentemos pues recibir todo, que ya la persona va poniéndose peor, pues chicos, confesión frecuente, Sagrada Comunión, unción de enfermos y si puede ser, pues esa ya cuando ya realmente también esto se va acercando al final, pues ojalá antes de que no pueda comulgar también, como ese viático, etcétera, etcétera. Pongamos todos los medios y lo demás, pues al final siempre queda en la confianza, en la misericordia de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven sobre todos, ven sobre todo sobre el enfermo. Bueno, pues nos quedamos de nuevo invocando al Espíritu Santo, y si tenéis alguna consulta rápida, pues nos la comunicáis, y si no da tiempo hoy, pues la dejamos en el correo electrónico para mañana, y ahora nos recuerdan esas formas de comunicación. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383.
Veni Sancte Spiritus. El Espíritu Santo actúa en este sacramento, actúa en la liturgia y especialmente le pedimos en esta preparación de Pentecostés que actúe en nosotros, en la Iglesia y en el mundo entero. Me dice Paloma que un oyente pregunta si ese resto que queda del pecado después de perdonar la culpa temporal no sería a lo que se refiere Santo Tomás cuando dice que nos separamos del camino, hay que desandar lo andado para volver al buen camino. A ver, en primer lugar, precisamente hay que distinguir eso de culpa temporal, no, pena temporal. O sea, el pecado tiene una pena que si es pecado grave sería pena eterna si uno no se arrepiente de ello, pero luego queda la pena temporal. Pero esto lo explicamos con calma, aquí no se puede dar en 2 minutos, cuando hablamos de las indulgencias y de todo este tema, de las penas temporales y tal. Aconsejo que oigáis, el que le interese esto, busquen el podcast cuando estuvimos explicando esto, porque dedicamos varios programas, el tema no es fácil. Entonces, uno se arrepiente, pero quedan consecuencias. Más que desandar lo andado, es esto. Si yo he hecho una serie de pecados, por ejemplo, el caso más claro, ¿no? De tipo físico, como puede ser el alcoholismo. Yo me arrepiento, pero en mi psicología, en mi cuerpo, en mi cerebro, sigue quedando una tendencia que se ha ido reforzando al alcoholismo. Pero puede valer lo mismo para la pereza. Yo me arrepiento, pero chicos, no voy a cambiar de hábitos así como así. Y en la lujuria, en la castidad, en tantos temas. Entonces, queda en nosotros una inclinación que se ha reforzado por el pecado. El egoísmo, en definitiva, la soberbia. Entonces, aunque yo me he arrepentido y Dios me ha perdonado, sí, pero yo todavía tengo esa tendencia. Entonces esa tendencia se va suavizando, se va disminuyendo esa tendencia mala con la gracia de Dios, con las indulgencias. Y luego, bueno, aquí hay quien distingue la pena temporal ante la santidad de Dios y esas reliquias del pecado. Y hay quien dice que en el fondo es lo mismo. Esto ya lo vimos, ya digo, no puedo volverlo a explicar. Pero bueno, no hay que hacerse líos. En cualquier caso la cosa es esta. Que aunque uno esté arrepentido y Dios esté perdonado, en ti han quedado esos restos del pecado. Y eso hay que purificarlo antes de ver a Dios, porque para ver a Dios en el cielo, pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en mí han quedado todavía, es como una enfermedad. Sí, ya has superado la enfermedad, sí, pero te ha dejado su convalecencia, ¿no? Todavía estás convaleciente. Entonces, para ello ayudan pues la oración, la penitencia de la confesión, las indulgencias y la unción de los enfermos. Luego hay una pregunta sobre el testamento vital. De esto yo no soy, ahora mismo no podría responder, no soy en esto muy experto. Esto más bien lo han explicado varias veces. Paloma, tú lo sabes, en el programa que les ayudas a nuestros amigos Pepe, ¿cómo se nos llama? José Carlos Avellán. En torno a la vida, sí. Y Jesús San Román, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se ha explicado este tema del testamento vital y creo que, si no me equivoco, en la web de la Conferencia Episcopal aparece también un modelo. Ahí lo podéis buscar o consultar en estos expertos en bioética que en este tema saben más que un servidor. De todas maneras ya lo miraré, pues si podemos responder en otro momento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.